Hace algunos días, en redes sociales, se viralizó la historia de Emil Müller y Haber Sommer, dos soldados enterrados en el mismo sitio de un memorial construido en Sigiosara, Rumanía, pero el autor de esta historia mintió en muchos de los aspectos. Información que dio a conocer hace unos pocos días en su cuenta de Instagram. Si bien esta historia no es reciente, sino que fue publicada por el año 2018, como te mencioné antes, fue en estos días que se viralizó en redes sociales. De hecho, fue publicada hasta en diarios. Y entonces, ¿qué tanto es verdad y qué tanto es mentira? La respuesta, solo aquí, en el Rincón del Sabio. Comenzamos. Hoy te presento Emil Müller y Haber Sommer. ¿Nos mintieron? Antes de explicarte qué es verdad y qué es mentira, te pondré un poco en contexto por si fuiste alguno o alguna de los que no se enteró de esta historia. Todo comenzó el 23 de noviembre de 2018 en la cuenta del usuario Guillem Clua, el cual contó una intrigante historia que le sucedió en un viaje que realizó a Rumanía, específicamente a Sigiosara. Guillem es un guionista que ha escrito varias obras de teatro presentadas en España y algunas partes de América Latina. En esos días, él iría a una clase sobre un proyecto que tenía. El caso es que tenía un tiempo libre, razón por la cual se desvió a Sigisoara, según explicó en su cuenta de Instagram más adelante. Él contó la historia de dos hombres que fueron enterrados en el mismo sitio. Como muestra de ello, la lápida del memorial dedicado a los soldados caídos del antiguo imperio austrohúngaro durante la Primera Guerra Mundial, ubicado en Sigisoara, Rumanía, en las inmediaciones de la iglesia que se encuentra en el punto más alto de este sitio. Para llegar a ella hay que hacerlo por un túnel que es el único acceso a este punto. Guillem nos explica que al lado de la iglesia se sitúa el memorial antes mencionado. También nos muestra que solamente existe una sola lápida con este detalle, que no hay ninguna otra que tenga más de una persona descansando en este lugar. Cuando Guillem intenta hablar con la única persona a la que ve y preguntar el por qué están enterrados dos hombres ahí, la mujer lo mira y le dice "prieteni", que en rumano significa amigos. Acto seguido, señala en un mapa la torre del reloj que se encuentra en el centro de la ciudad, ya que, aparte de ser un lugar turístico de Sigisoara, es también el Museo de Historia. Entusiasmado, Guillem se dirige a ese punto y descubre muchas cosas interesantes. Y de pronto, lo que buscaba, fotos de la familia Müller, que es la que ahora mismo estás viendo. En esta otra foto, Guillem explica que los hermanos Müller acudieron a la escuela de la colina. Sí, aparte de ser iglesia y tener el memorial dentro de sus inmediaciones, también existe una escuela en el mismo sitio, cosa que también llamó la atención de Guillem, como lo vemos ahora en esta foto. Ahora sabemos quién fue Emil Müller, pero ¿quién fue Haber Sommer? Al parecer, no había nada en el museo sobre Haber. Al salir del museo, Guillem se detiene a hablar con un hombre, el cual se entera que Guillem es español, por lo que le recomienda comer en el restaurante Bastión, conocido antes como la Casa del Catalán. Después de una deliciosa comida, Guillem pregunta al mesero si sabe algo de la familia que estuvo habitando antes ahí, pero él no sabe nada, aunque le pregunta si quiere dar un vistazo por el lugar, a lo que Guillem responde que sí. Después de recorrer los pasillos, descubre una pintura que le llama la atención por la firma X. Sunger. Aquí es cuando todo cobra sentido, ya que Guillem piensa en una posible adaptación de Sunger a Sommer. Y es posible, porque el lugar, como te dije antes, había sido ocupado por alemanes, y el apellido Sunger fue convertido a Sommer en la lápida. Y lo más interesante, el título de la pintura, Emil's Room. Una vez obtenida la información, decide buscar la casa que está en la pintura, y aún con el miedo de que hubiese cambiado y no la distinguiera, o que ya no existiera, inicia la búsqueda. Para su sorpresa, logra encontrarla, pero ahora pertenece a Dorothea Täschler, la nieta de Adolf Müller, el hermano mayor de Emil Müller, quien ha convertido la casa en hotel. Pero esto apenas comienza, ya que Dorothea amablemente le muestra el lugar. Y no solo eso, sino que accede a mostrarle la antigua habitación de Emil. Al hacerse tarde, Guillem le solicita a Dorothea quedarse esa noche ahí, quien amablemente le dice que sí, y que ella esperaba que Guillem lo hiciera. Además,
le muestra una infinidad de fotos y le dice que cuando esté listo baje a cenar. De inmediato examina todas las fotos hasta encontrar a Haber Sommer, además de descubrir que ambos lucharon en diferentes frentes y que no era posible que ellos se hubiesen encontrado jamás ni que coincidieran al regreso de la guerra en Sigisoara. Pero aún no resolvía la gran pregunta: ¿por qué dos hombres fueron enterrados en el mismo lugar? Cuando se daba por vencido, Guillem hace otro descubrimiento, una foto en la que aparece Herman Balam, el antiguo alcalde de Sigisoara, quien además fue amigo íntimo de Haber y Emil en su niñez. Cuando Guillem le comenta a Dorotea, ella llama a la familia Balan. Acto seguido, se dirige a casa de Alina Balan, la nieta de Herman Balan. Alina les muestra su casa y Guillem no tarda en notar un cuadro como el del restaurante Bastión. Alina le dice: no es el mismo, el autor pintó muchos, pero muchos también se perdieron, y por lo menos en Sigisoara solo hay dos, el del restaurante y el que estás viendo frente a ti. Y es aquí cuando empiezan las respuestas. Emil, Haber y Herman eran íntimos amigos, pero a medida que pasaba el tiempo, Haber y Emil se hacían inseparables, mientras que Herman se distanciaba más. Un día descubrió el porqué. Sus amigos tenían una relación más allá de una simple amistad. Al no entender o no saber qué hacer, él se lo comunicó a sus padres, quienes a su vez a los padres de ambos chicos, razón por la que Emil fue enviado a estudiar lejos de Sigisoara, mientras que Haber se quedó en Sigisoara pintando la ventana de Emil. Haber juró que jamás le perdonaría a Herman lo que había hecho, y al poco tiempo empezaría la guerra. Haber y Emil fueron enviados a diferentes frentes a luchar, hasta 1915, fecha en la que Emil volvió a Sigisoara herido, en un estado delicado, debido a que sus pulmones estaban dañados por una bomba de cloro, razón por la que quedó postrado en su cama. La noticia llegó a Haber, quien intentó desesperadamente volver a Sigisoara, pero no pudo sino hasta 1916. En cuanto llegó, lo primero que hizo fue visitar a Emil, pero los Müller jamás lo permitieron. Al regreso de Herman Balan de la guerra, se percató de la situación entre Haber y Emil. Visitó la casa de los Müller y le dieron una carta que Haber le había enviado a Emil, pidiéndole que la regresara a Haber. Él aceptó, pero no lo hizo, y después, al visitar a Emil, la leyó. Si quieres saber qué decía la carta, te dejo el link directo al perfil de Instagram de Guillem. Solo te pido que seas respetuoso o respetuosa a la hora de comentar algo. Haber fue levantado de la cama por Herman y pudo ver desde lejos a Emil, aunque sin decir ni una sola palabra. Esa misma noche, Emil falleció. Haber no pudo acompañarlo el día de su funeral por la restricción de los Müller, razón por la cual regresó a la guerra. Meses después, no pudo soportar más y se quitó la vida, y fue enterrado no muy lejos del lugar donde sucedió. Herman, aprovechando su cargo de alto funcionario, el cual fue otorgado muchos años después de regresar de la guerra, pidió a las familias de las víctimas hacer un memorial en Sigisoara, trayendo así los restos de Haber, y que a su vez enterró junto a los de Emil en el mismo sitio sin que las familias se percataran, sino hasta la inauguración, momento en el que obviamente enfurecieron, pero Herman se mantuvo firme y les dijo: hace 15 años cometí un error fatal. Yo maté a mis mejores amigos mucho antes de que la guerra empezara, y ustedes fueron cómplices de ello. Es hora de que los dejen descansar juntos, como debieron vivir, como héroes, de algo más valioso que una guerra. Hasta aquí termina la historia contada por Guillem. Cuando me enteré de esta historia, sabía que era un gran tema para mostrarlo a la gente que sigue el canal, pero después de investigar, me di cuenta que el 98% de esta historia es mentira. Sí, yo también me decepcioné mucho al enterarme. Confieso que estaba a punto de no hacer el video acerca de este tema, hasta que me enteré cuál fue el motivo por el cual Guillem escribió una historia que, hay que reconocer, fue maravillosa. Pero antes de que te explique el motivo, veamos qué sí fue verdad y qué fue mentira. ¿Recuerdas la lápida de Emil y Haber? Bueno, esa lápida es real, pero al parecer nadie sabe el por qué dos hombres están enterrados ahí. También la escuela es real, la iglesia y el túnel. Tristemente, Alina y Dorotea no existieron más que en el relato de Guillem. El hotel existe, y Guillem sacó las fotos de la página del hotel, pero las fotos que Dorotea le había mostrado a Guillem son falsas. Guillem dijo en una transmisión en vivo que él las había adquirido en una venta de garage en España,
y las mostró en su relato para hacerlo ver real. El restaurante Bastión existe, con el cuadro que mostró Guillem, pero no fue pintado por Haber Sommer, sino un artista contemporáneo. La fecha no la especificó. Entonces, la historia que escuchaste de los 3 chicos no es más que un gran relato inventado por Guillem, que hay que reconocer fue bastante bueno. ¿Pero por qué lo hizo? Bueno, él explicó que jamás ha visto que se le haya reconocido algún mérito a una persona de la comunidad LGBT, sin que esté orgulloso de esa persona o sin importarle a la sociedad nada acerca de su sexualidad y simplemente tener en cuenta sus logros. Déjame decirte que por lo menos en México existe la historia de Amelio Robles, un coronel que participó en la Revolución Mexicana y que muchos coinciden en que fue la primera persona transgénero en ser reconocida institucionalmente en México. Un coronel del cual debemos sentirnos orgullosos, ya que debemos hacer a un lado cualquier prejuicio y reconocer los méritos sin importar la ideología de género. Si quieres saber más sobre Amelio Robles Ávila, házmelo saber en la caja de comentarios. Y también, ¿qué opinas acerca de la historia de Emil y Haber? Y esto ha sido todo por hoy. Espero que te haya gustado. No olvides dar like, suscríbete y comparte el video. Tampoco te vayas sin dejarme tu comentario. Me gustaría mucho saber qué opinas. Y si te gustaría que investigue acerca de un tema en especial, déjamelo en la caja de comentarios. Esto es El Rincón del Sabio. Hasta la próxima.